Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a otro programa de la Taba al Astrágalo con la Clínica Centro. Soy José Manuel Dolader y hoy es un día especial porque vengo con un invitado de lujo que es Antonio Manquillo, un especialista en medicina interna de la Clínica Centro. Saben que este programa lo hacemos con profesionales de la Clínica Centro y hoy durante toda la pandemia no hemos hablado apenas del COVID porque primero no entiendo y segundo hay mucha gente que entiende, con lo cual ¿para qué vas a hablar del COVID? Pero hoy hemos dicho, a las 12 la presidenta de la Comunidad de Madrid va a hablar sobre el COVID, pues qué mejor que venir Antonio Manquillo para que nos hable del COVID, porque él es un responsable, un médico, un profesional de la Clínica Centro y como nos va a explicar, han vivido la pandemia pues en primera persona. Don Antonio Manquillo, muy buenos días. Buenos días, José Manuel. Un placer. Una vez más, gracias por invitarme a estar con vosotros y charlar de los temas, bueno, en este caso de mucha actualidad. De mucha actualidad. Fíjate, es verdad, nosotros desde los principios, recuerdo que en el mes de marzo y abril, por todo el confinamiento, solo hacíamos programas Andrés y yo, el técnico y yo, y recuerdo que lo único que decíamos del COVID es que no vieran la televisión, que escucharan la radio y que procuraran pues ver la televisión 10 minutos para ver qué pasaba con el COVID, porque yo sí que creo que fue perjudicial que el señor Simón, por cierto, pasamos las vacaciones juntos siempre en el mismo pueblo, pues que todos los días hablando del COVID, el presidente del gobierno todos los días hablando del COVID, pues comentábamos con Andrés que tal vez fuera demasiada saturación y tanta información a la ciudadanía nos perdía y al final hacías pues no confiar, ¿no? Y luego veías la televisión, especialistas todos los días hablando del COVID y creo que eso, con el tiempo creo que eso no ha sido positivo, el hablar tanto del COVID. Estoy de acuerdo contigo. Si hay alguna palabra que define esta pandemia es incertidumbre y temor. Y eso lleva pues a una desconfianza. Creo que es muy importante en todo tipo de crisis tener las ideas claras y ser claro, bueno, pues en este caso con la población, de qué es lo que estamos hablando. Y bueno, hay cifras dolorosas, indudablemente, en este caso muy dolorosas, pero bueno, la gente tiene que saber lo que hay, porque la imaginación a veces es más dañina que la realidad. Y estoy de acuerdo contigo en que ha habido demasiada saturación, ideas encontradas, hoy te digo, mañana lo que te he dicho no vale, al día siguiente ya no sé qué decir, en fin, ha sido una gestión un poquito compleja. Fíjate, yo, Antonio, ¿me permites que te tutee, doctor? Por favor, Antonio, fíjate, hay gente que critica a la Comunidad de Madrid, que critica al gobierno. Yo creo que somos nosotros los culpables, de entrada. Aparte de eso que hemos comentado, de que hay tanta información, la gente nos ha hecho perder confianza en lo que decían porque cada día cambiaban de postura, pero yo soy el primero que digo, si algo está pasando no echemos la culpa a los políticos, somos nosotros, que nos estamos tomando a lo mejor demasiado a la ligera esta realidad. Es una crisis compleja, una crisis en la que se ha unido el tema sanitario, tema político, tema económico, y está todo muy imbricado. Nosotros, como población, indudablemente tenemos en nuestra mano tomar una serie de medidas que no son complejas para evitar pues que se disemine aún más la infección. A nivel político-económico no soy experto en ello, pero es difícil sacar de forma independiente cada una de estas ramas de esta pandemia. Pero sí, parte ha recaído en la irresponsabilidad nuestra de no haber sabido o no haber llevado a la práctica de forma adecuada pues unas medidas que en principio pues no son difíciles de llevar a cabo. Fíjate, decía que comentaba, yo soy de Caspe, Simón va a Caspe todos los fines de semana, es de Zaragoza, el doctor Simón es de Zaragoza y pasa los fines de semana, muchos fines de semana en Caspe, no te diga que sea amigo de él, pero nos hemos visto en muchas ocasiones. Y voy a empezar contando la historia personal de dónde me di cuenta de la realidad y la crudeza de esta pandemia. Yo llevo la comunicación externa de Asispa, que es una entidad que se dedica al cuidado de personas mayores, residencias, centros de día, y he vivido como nadie el sufrimiento de los miles de muertes de personas mayores en las residencias. El ataque brutal hacia las residencias. Mi suegro falleció este verano, estaba en una residencia a causa también del COVID, bueno, justo un mes antes, con lo cual lo he vivido. Veías todos los días la prensa, tratabas de informar, pero te digo, por esta saturación de información tal vez no tomes las medidas que tenías que tomar.
Y este verano yo llamé a Caspe para ir con mi hija que venía de Inglaterra, que por cierto no le hicieron ningún control, ni al llegar aquí a España ni al volver a Londres. Eso sí, en Londres le dijeron que si venía a España 15 días se tenía que confinar. Le dieron permiso en la empresa. Pero decía que este verano es verano, tienes vacaciones y quería ir a mi pueblo. Y mi hermano y mi hermana, Caspe es una zona muy agrícola, ganadera, pero lo hemos visto todos en la televisión, a Caspe, el Bajo Aragón. Y mi hermano y mi hermana me dijeron, oye, queremos mucho a tus hijas, te queremos mucho a ti, queremos mucho a tu mujer, pero tenemos miedo. Entonces, si vas a venir de Madrid, pues claro, Madrid, la imagen que tienen fuera de España de Madrid es terrible, y más estos días, ¿no? Sí, sí. Pero hace unos meses era exactamente lo mismo. Entonces, bueno, no voy a Caspe y voy a Logroño. Como te digo, falleció mi suegro y decidimos pues ir a ver a la abuela y a ver a la familia. Y luego teníamos una semana para irnos también a Aguadulce, y también nos fuimos a Aguadulce. O sea, lo cuento porque yo soy el primero de esos que no me he confinado. He ido a Logroño con nuestra mascarilla, he ido a Logroño con el alejamiento que tienes que tener, pero claro, con tus cuñados y con tu suegra, pues te quita la mascarilla, como hacemos todo el mundo, que es normal. Fui a Almería, me sorprendió positivamente la gente, todo el mundo muy respetuoso con la mascarilla. Comentamos que Andrés, nuestro técnico, estuvo en Portugal y dice que él notaba en Portugal en el mes de agosto quién era turista y quién no era turista, porque en Portugal, al menos en Lisboa, solo llevaban mascarilla los turistas. Pero decía, y fíjate qué coincidencia que vengas hoy, que fui a ver a un compañero tuyo, a Carlos Furnón, el jefe de urgencias de la Clínica Centro, pues para hablar sobre la programación que teníamos ahora. Y recuerdo que le digo, oye, ¿dónde vas de vacaciones? Principios de agosto. Dice, pues José Manuel, no me voy a ir de vacaciones, porque te cuento, los sanitarios nos han ofrecido unos viajes muy baratos, yo saqué 4 billetes para mis hijos, su hija, su hijo y mi mujer. Dice, pero mira, he visto fallecer durante la pandemia 2 compañeros y la verdad es que estar 2 horas y media en un avión y no sé quién voy a tener al lado. Y 2 horas y media de volver, dice, la verdad es que como he visto y hemos tratado a tantos pacientes, porque ahora nos contarás que la Clínica Centro fue de estas clínicas que se cerraron todo y exclusivamente se dedicaron al COVID, dice, ¿qué he pasado? Tantos problemas, he visto tantos compañeros que han sufrido esta pandemia, dice que no me voy a ir. Y ahí la palabra es que me acojoné. Luego me fui igual, pero ahí me di cuenta de la importancia. Si la Clínica Centro, una de las principales clínicas que hay en el mundo, por el prestigio, por la actividad que tenéis, el jefe de urgencias decide que no se va de vacaciones, pues ahí dije, algo pasa. Pero bueno, como ya tenía previsto el viaje, entonces cuéntame, la Clínica Centro durante la pandemia, creo que os dedicasteis exclusivamente, lo digo porque se habla de la sanidad pública, de la sanidad privada, pero vosotros estuvisteis al pie del cañón. Sí. Inicialmente no. Es verdad que ya cuando se desarrolló la pandemia, cifras inmanejables, la Clínica Centro se puso a disposición de la Comunidad de Madrid y puso a disposición pues tanto el personal como las camas. Y la Comunidad de Madrid pues, hizo uso de ellas y poco a poco pues fueron entrando pacientes hasta que bueno pues se llenó también la Clínica Centro. Con la particularidad de bueno, pues que solamente estaba yo como internista, el doctor Furnón le agradecí mucho su colaboración y su ayuda, la doctora Alba Díaz también, y bueno, pues hicimos frente como sabíamos, como podíamos y con toda la ilusión y con todo, bueno, pues la dedicación y profesionalidad, no solamente de los médicos, y en esto también tengo que decirlo y lo he dicho muchas veces. También el doctor Guillén desde su casa dirigía bueno, pues nuestras operaciones y a las enfermeras y al personal auxiliar. Nosotros nos supuso un reto. La Clínica Centro es una clínica de traumatología. No estábamos acostumbrados a manejar estos pacientes respiratorios, pacientes con una complejidad que nos, bueno, pues que era, sobre todo a nivel de enfermería y de auxiliares, pues desconocido. Se portaron chapó. José Manuel, tengo que decirlo, trabajaron como leonas, la única cara era la de cansancio, ninguna mala cara, o sea que en ese aspecto fue una época donde aprendimos mucho, luchamos mucho, sufrimos mucho, lloramos mucho, nos reímos poco, pero bueno, pues nos descubrió una serie de cosas que creo que salimos un poquito reforzados de cómo éramos y de cómo es la clínica, ¿no? Fíjate cómo afectó, he hablado a ASISPA, esto lo patrocina la entidad ASISPA y también el grupo CLECE, que sabes que también tiene muchas residencias, y recuerdo que
la directora de comunicación de Asispa tiene un hijo enfermero y ese hijo se ha casado ahora, pues su mujer actual, entonces novia, es también enfermera. Y los dos tuvieron el COVID. Lo digo porque a veces, cuando hablamos de los sanitarios, tuvisteis que pasar la leche, ¿eh? Porque te hablo de ese caso donde tanto el hijo tuvo el COVID, con lo cual es que a todo el mundo ha afectado. Yo tuve síntomas que inicialmente no relacionamos con el coronavirus a finales de febrero, coincidiendo, bueno, soy alérgico a las arizónicas y pensé que eran alergia a las arizónicas. Me quedé sin olfato y sin gusto. Con el tiempo ya descubrimos que estos eran síntomas de coronavirus. Hablo de mediados, finales de febrero, sin ningún otro síntoma. No tuve cansancio, no tuve fiebre, no tuve ningún otro síntoma que lo pudiera haber relacionado con entonces. Ahí quedó la cosa. Y bueno, claro, cuando ya masivamente nos hicimos la serología para empezar con la actividad normal de la clínica, pues descubrí que tenía anticuerpos, o sea, probablemente, y ya también descubrimos que esos síntomas de la pérdida del olfato y gusto tenían relación con el coronavirus. O sea que no te digo que también pasé el coronavirus en un momento y bueno, pues muchos compañeros nuestros se infectaron, se infectan, se infectarán y bueno, pues es un poco, forma parte del juego de la medicina y de la sanidad, de estar pues pendiente y al lado de los pacientes y en este caso, aunque tomas las medidas oportunas y te miras y te remiras y te proteges, pero fíjate, recuerdo cuando hablaba de CLEC y de Asispa, y lo he contado en muchos programas, en el mes de marzo, sobre todo el mes de marzo, el mes de abril, aprendimos a abrir las puertas de otra manera, por el miedo que teníamos a que un vecino hubiera tocado. Ahora ya nos hemos liberado y hemos perdido ese miedo. Así está pasando. Pero yo recuerdo que pensaba en los miles de trabajadores de CLECE, con sus casi 100 residencias, Asispa, y hablábamos de los sanitarios, pero yo también muchas veces hablaba en defensa de estos otros profesionales, ¿no? Que no son sanitarios, pero que todos los días, mientras que nosotros teníamos miedo, ellos tenían que ir a residencias con lo que estaba lloviendo y lo que estaban diciendo todos los medios de las residencias. Por eso digo que hay que agradecer a todos los profesionales que durante este tiempo os habéis dedicado a atender a las personas enfermas. Sí, efectivamente, José Manuel. Se os ha reconocido, pero creo que es importante volverlo a reconocer. Así es. Yo ayer, y siempre pensando, fíjate, ayer me hice una limpieza de boca, no la puedo enseñar porque tenemos la mascarilla, y recuerdo que a la chica que me estaba limpiando la boca recordaba esto de los profesionales de las residencias, de los profesionales de sanidad, y oye, con el miedo que tenemos, porque tenemos que llevar la mascarilla, ella sí que llevaba su mascarilla, llevaba esta cosita que es como de plástico, de la pantalla. Digo, pero claro, yo veía cómo estaba limpiando y cómo saltaban, bueno, aparte las lágrimas que me saltaban, sobre todo cómo saltaba la saliva, ¿no? Y me dice, pues te tienes que acostumbrar. Es que es nuestra profesión. Porque claro, yo pensaba en eso, digo, mucha gente, digo, los funcionarios, que este país no está funcionando, porque a cualquier sitio que llamas, a cualquier problema que tienes, no te atiende nadie. Y yo, fíjate, y digo, y tú estás aquí todos los días respirando o tratando de no respirar los problemas que podemos tener cualquier paciente. Sí, durante la pandemia, aparte del trabajo profesional como tal, tuvimos que hacer más cosas, José Manuel. Tuvo la peculiaridad de no poder haber familiares con los enfermos y tuvimos que hacer de familiares de los enfermos. Terminamos cogiéndoles cariño igual que nos cogían a nosotros, más allá de la relación médico, enfermera, auxiliar, paciente, pues a veces eran los últimos que veían. La conexión con los familiares muchas veces pues en forma de videollamada, a lo mejor la última, con frecuencia la última. Es decir, que fue muy dramático y psicológicamente pues nos supuso un desgaste importante. Entonces, ahora volvemos a una situación, seguimos con la palabra clave de incertidumbre, las cosas cambian en horas y creo que es muy duro volver otra vez a esa situación de desgaste físico y emocional y psicológico, porque eso fue lo que a nosotros nos ha causado la pandemia. Esto que hablamos de que los sanitarios, en general la población, se habla en la población un 25% va a sufrir problemas de ansiedad, problemas de depresión, pero eso se aumenta en los sanitarios. Claro, eso que me estabas contando, es que tú has visto morir gente. Sí, bueno. Bueno, siempre vemos un profesional, siempre tú como médico interno siempre has perdido pacientes, pero digo que en esos momentos te entraba gente, le tratabas
y al cabo del mes veías que fallecía y que no podías hacer nada, ¿no? Porque llegaba un momento donde sabías que iba a morir. Sí. Qué terrible, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo lo soportabais? Pues en principio es nuestro trabajo, José Manuel. Como internista, pues vives muy de cerca las patologías finales y las horas finales y los días finales de los enfermos. Pero sí, he visto morir gente, mucha gente. Terrible. Decía al principio de este programa que lo habíamos retrasado a la 1 porque pensábamos que a las 12 iba a hablar nuestra presidenta. Digo nuestra presidenta, los oyentes de fuera de Madrid, pero nuestra presidenta, te guste o no te guste, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo ha retrasado a la tarde, pero sí que antes de venir he visto en televisión que hablaban de que calculan que el día 29 de septiembre va a ser la gran oleada. Lo hablaba un periodista, no sé si era un profesional que tenía en la mesa. ¿Crees que va a ser así? ¿Que a final de mes vamos a volver a sufrir? Ya sé que no somos magos, sí, pero tu experiencia es importante. ¿Te da miedo esto que están comentando permanentemente, que está creciendo otra vez el COVID, que cada vez hay más muertos? ¿Crees que puede ser real? Es difícil, desde luego, hacer una predicción. Claro, esperábamos que con la apertura de los colegios, la apertura de las universidades, la vuelta a la normalidad, entre comillas, de los trabajos, es decir, algo más presencial que en casa, pues hubiera, lógicamente, rebrotes. El motivo era porque la inmunidad de la población, por desgracia, ha sido muy baja. Los estudios poblacionales hablan pues en un 3% en el último estudio que se ha hecho en profesores y maestros con test de anticuerpos, un 5% en plena pandemia, es decir, que hay todavía mucha población sin inmunidad. Y contábamos con un segundo rebrote. Es verdad que esperamos que fuera un poquito más tardío. Quizás ese periodista pues andaba encaminado en cuanto a finales de septiembre, primeros de octubre, pero estamos asistiendo a que el brote se está adelantando. Hay dos motivos ahora de preocupación. Uno es la coexistencia con virus otoñales, entre ellos el virus de la gripe, catarros, gastroenteritis otoñales, y el segundo capítulo son las reinfecciones, es decir, aquellas personas que tienen una inmunidad y que se vuelven a infectar. Hasta ahora son casos muy poquitos con respecto al global de los pacientes infectados, pero es otra de la preocupación que estamos atendiendo. Lógicamente, la vacuna, que en mi opinión tardará bastante en llegar, no creo que antes del verano del año que viene tengamos una vacuna, nos ayudará a acotar un poquito más la infección, pero hasta ese momento tienen que ser las medidas, la responsabilidad nuestra. Voy a parar. Mira lo que has dicho. Estamos hablando con Antonio Manquillo, un profesional como la copa de un pino, es médico internista. Es que entiendes mucho y acabas de decir que no crees que a finales de diciembre, que se habla por ahí de que si en Londres, que si en Estados Unidos, que si en China, o sea, ¿crees que esta mascarilla la vamos a llevar muchos meses? Sí, y algún año también. ¿Ah, sí? Sí. Ya sé que no somos santos, pero te respeto mucho porque te conozco. O sea, ¿esto no nos lo vamos a quitar? No, de momento no. O sea, las Navidades las vamos a pasar clarísimamente con esto, y la Semana Santa, los pasos de Semana Santa, los que sean religiosos, Sevilla va a volver a sufrir otra vez. Me temo que también. Terrible. No sé si cortemos el programa, Andrés, porque vaya lo que nos está contando. No sé si ponernos a contar chistes. No me estás asustando, no, porque es bueno que sepamos lo que tenemos. Creo, es mi opinión, Está claro. claro. José Manuel, no soy experto, epidemiólogo, bueno... Indiscutiblemente, pero has visto esto en primera... hemos luchado con ello y, bueno, entiendo que la inmunidad que hemos conseguido es muy baja. Has dicho de forma natural. Y la vacuna tiene sus tiempos, como todo medicamento. La vacuna es un medicamento más y tiene sus tiempos, sus estudios preclínicos, su estudio clínico... Y todavía tardará tiempo en llegar. Has dicho una cosa, que la ciudadanía normal no caemos. Recuerdo que mientras que estábamos esperando a ver si entrábamos al programa, si la presidenta hablaba o no, que me he quedado sorprendido, que me dices, mira, esta vacuna seguramente se va a investigar más que ninguna otra enfermedad, probablemente por todo lo que está ocasionando a nivel mundial, pero la gripe, ahí está.
ahí está. Y mira que llevamos años vacunando a la gente con la gripe, pero este año tú o yo o Andrés vamos a volver a caer otra vez con la gripe. Y mira que hay años vacunando y investigando. O sea, eso me ha asustado, Andrés. Me estoy dirigiendo a mi técnico, que se está poniendo la cara así un poquito rara. Has dado una clave alucinante. Claro, la gripe, mira que hay investigación, mira que se gastan las farmacéuticas dineros y sin embargo es verdad, todos los años vuelve la gripe. Con variantes, yo no entiendo, con distintas variantes, pero gripe. Así es, José Manuel, es un virus, también un virus respiratorio, que tiene la desventaja para nosotros de la facilidad de mutación, con lo cual pues es difícil ofrecer una cobertura poblacional amplia. Este año, tanto la Organización Mundial de la Salud, nosotros también como internistas, pues estamos recomendando a nuestros pacientes la vacunación de la gripe. Estamos cansados de escuchar, yo es que nunca me he vacunado, la primera vez que me vacuno me he puesto malo, pues hay que vacunarse de la gripe. O sea, primer tema, hay que vacunarse de la gripe. Desde luego las poblaciones de riesgo, sin duda, poblaciones que tengan por su trabajo pues contacto directo con personal también. Y creo que a partir de los 50 años sería una edad para empezar a vacunarnos de la gripe de forma masiva este año. O sea, claro, porque entre otras cosas, primero ya economía, porque eso significa que si pillas un resfriado, aunque mucha gente, aunque se vacune, lo va a pillar igual, pero está claro que de esas cifras que hablábamos, primero porque vamos a colapsar los hospitales. Hablamos de economía y luego hablamos de vosotros como sanitarios. Si podemos evitar que miles de personas vayamos a los hospitales por culpa de una gripe, podremos de esa forma ayudar a los que realmente lo van a necesitar, que van a ser los pacientes de COVID. Sí. La gripe por sí sola ya durante 2-3 meses al año colapsa los hospitales, colapsa los servicios de urgencia, colapsa los ingresos hospitalarios, con lo cual la coexistencia de los dos virus pues puede ser peligrosa y puede suponer una situación difícil de manejo. Entonces, ese es el motivo por el cual se está recomendando la vacunación antigripal este año. De lo que te comentaba fuera es, claro, con la gripe llevamos conviviendo muchos años y la vacuna sigue muchos años. En el mejor de los casos, la eficacia de la vacuna para la gripe está en un 60%. Es un virus respiratorio también, quiere eso decir, habrá que ver qué vacuna es la que viene para el coronavirus, pero bueno, que tendríamos que tener en cuenta que la vacunación pues a lo mejor no protege al 100% de la población, sino a un elevado porcentaje. Y el objetivo de la vacunación es intentar erradicar esa infección viral, induciendo inmunidad en quien se la pone, bueno, pues para evitar que la infección circule con la facilidad con la que ha circulado durante la pandemia, porque era un virus nuevo y nuestro organismo no había estado en contacto con él y no había desarrollado inmunidad. Ese es el objetivo. Yo creo, Antonio, que hoy no se trata de asustar a la población. De hecho, voy a leerlo, No lo tendría que leer porque yo creo que no es bueno que asustemos a la población, pero sí que, como profesional que es, que nos des alguna recomendación. Yo, mientras que esperábamos a ver si la presidenta salía o no a la prensa, leía: el Gómez Ulla despliega un hospital de campaña ante un posible desbordamiento. El Gómez Ulla, el que sea fuera de Madrid o de otros países que nos escuchan, el Gómez Ulla es el Hospital Central de la Defensa, que es un hospital público, pero dice, despliega un hospital de campaña ante un posible desbordamiento. Sí, están tomando medidas para evitar el colapso de la vez anterior, José Manuel. Que sea o no necesario ese hospital, pues ya lo veremos, pero bueno, las medidas se están tomando. Claro, es que lo que has dicho de la gripe, que nos vamos a infectar de gripe, por tanto vamos a ir a los hospitales, por eso recomiendas que la gente se vacune este año. Se están desarrollando pruebas diagnósticas que te permiten, digamos, discernir si el proceso respiratorio que tienes pues es consecuencia de la gripe o es consecuencia del coronavirus. Es decir, en ese aspecto también se está avanzando. Entonces, de esa manera que en los servicios de urgencia se toman muestras con una respuesta en poco tiempo, relativamente poco tiempo, que te permite hacer el diagnóstico diferencial de si ese proceso de catarro o de mucosidad, de fiebre, de quebrantamiento del estado general, pues es consecuencia del coronavirus o, por otro lado, es consecuencia de otro cuadro gripal, ¿no? He contado la falta, no voy a hablar de civismo porque yo no soy... sería incívico si considerara mal lo que he hecho. Me he ido de vacaciones con todas las medidas. Pero una vez hemos pasado el verano
donde hay gente que no ha salido por la situación económica terrible y lo que se nos viene encima. O sea, hablamos de la pandemia, pero el tema económico no es este programa, pero también lo que se viene encima. Me he ido de vacaciones con todas las precauciones del mundo, pero ahora que estamos viendo este resultado, tal vez no nos tendríamos que haber ido de vacaciones y habernos quedado en Madrid. Ya sé que es imposible hablar y predecir, pero... hay que contar que psicológicamente la población lo ha pasado muy mal durante el confinamiento, muy mal, José Manuel. La gente ha salido muy mal, descompensada desde el punto de vista metabólico, descompensada desde el punto de vista psicológico. La gente necesita esperanza, la gente necesita un rayo de luz. Yo creo que el irnos de vacaciones con la responsabilidad de decir tomo las medidas que me han dicho que son eficaces, pues no veo ningún motivo por qué no hacerlo. Pero estamos cansados de ver lo que hemos visto en vacaciones. No digo por edades, digo que pues, grupos de gente, no digo edades, sin mascarilla. Luego vamos a hablar de las edades. Entonces, bueno, eso chirría un poco, ¿no? Yo creo que no son, insisto, tan difíciles las medidas. Una mascarilla que hay que saberla usar, que tiene que cubrir la nariz y la boca, que hay diferentes tipos de mascarillas, la que más común se está utilizando, que es la mascarilla quirúrgica, la mascarilla sanitaria, que tiene un periodo de acción, que no se puede poner un día entero, que hay que cambiarla 2 o 3 veces al día, que hay que llevar una higiene de manos y una distancia de seguridad. Pero es que no, en algunas ocasiones pues no hemos visto nada de eso. Claro, esto que vemos en la hostelería, que tenemos que defender a los hosteleros, o sea, tener un negocio y saber que te vas a arruinar de por vida, pues tienen que defender su negocio como tenemos que defender la vida. Pero esto que te paseas por cualquier sitio de Madrid, por cualquier sitio de Sevilla, da igual el lugar. Y la gente salimos y en una mesa como esta nos juntamos, aquí tenemos una distancia prudente, no nos quitamos la mascarilla, que yo... En muchos programas tratamos de meter la distancia y me quito la mascarilla si conozco a la otra persona, pero hoy que vamos a hablar del COVID tenemos que ser ejemplo, ¿no? Sí. Pero te decía eso que vemos en los bares, en las cafeterías, que hemos visto durante todo el verano, que seguimos viendo ahora, donde en esta mesa nos juntamos 8 personas y nos quitamos las mascarillas porque tenemos que beber o tenemos que cenar, indiscutiblemente eso no es nada positivo. No es positivo. Yo, igual que tú, José Manuel, defiendo a los hosteleros a muerte. Me consta, en los sitios donde yo he estado, los hosteleros nos han instado a mantener las medidas adecuadas. Aquellos son los primeros que defienden su negocio. E instan a sus clientes a mantener las medidas. De hecho, han hecho lo imposible por poder abrir sus negocios con la mayor seguridad, pero efectivamente es un negocio de hostelería. Tienes que beber, tienes que comer, en algunos casos ya no, pero fumar, con lo cual la mascarilla en algún momento tienes que quitártela. Bueno, si en ese momento respetas la distancia de seguridad, una vez que has comido o bebido, vuelves a ponértela, no veo el problema. Pero eso no ha ocurrido, eso no ha ocurrido y voy a ser el primero que voy a levantar la mano que en comidas familiares todos estábamos buenos, pero indiscutiblemente, pues, lo estoy contando, quitando a mi suegra, que es la que la cuidábamos más, pues está mi mujer con sus hermanos y soy sincero que como yo, todo el mundo. Sí. En una comida familiar, pues no mantienes esta distancia, no te voy a decir que compartas los platos, pero cometes alguna imprudencia, probablemente eso sea lo que ahora estamos pagando y lo que vamos a pagar, ¿no? Yo creo que ha habido un relajamiento de las medidas y, bueno, efectivamente, quizá esté detrás de esta precocidad, de este brote que esperábamos un poquito más tardío y que esté llegando ahora, ¿no? Justo pues a los 15 días de acabar el mes de agosto, que es el mes tradicional de vacaciones. Es verdad, ahora empieza a aparecer todo. Madrid viene gente, repito, mi hija ha venido de Londres, no le han tomado ni temperatura ni ninguna medida. Fue a Londres después de vacaciones y exactamente lo mismo. Pero ¿por qué Madrid? Tal vez porque viene mucha gente a Madrid y los madrileños nos vamos a otros sitios y ahora volvemos infectados, porque claro, dices Aragón, bueno, Aragón, el Bajo Aragón es una zona muy agrícola, viene mucha gente de otros países que los pobres vienen a trabajar 1 mes y medio aquí, pero desde luego ni en Pakistán ni en esos países tienen las medidas que tenemos en España. Tal vez por eso sea Madrid que estamos ahora tan en la boca de todo el mundo, ¿no? Que los madrileños, Vallecas, toda esta zona, por eso que digo, ¿no? Que han venido gente de fuera y nosotros nos hemos ido a otros sitios. Sí, lógico que haya un intercambio a nivel poblacional. Madrid es, queramos o no, la capital de España y tiene pues más de 5 millones de habitantes
si preguntas por la calle quién es de Madrid, pues a lo mejor te llevas una sorpresa y solo de los que preguntas es el 10% y el resto pues trabaja aquí, vive en otros sitios, es decir, esa movilidad es buena y es adecuada y correcta, pero tomando las medidas. José Manuel, esta es una situación ¿Qué nos recomendarías? peculiar. Bueno, nosotros estamos en un hospital, aquí se toman medidas especiales, sabes que esto pertenece al Hospital de Día Lachman, cede todas las instalaciones, aquí hay chicos, el Hospital de Día Lachman se dedica a la psicorrehabilitación de personas con enfermedad mental grave, en los pies nos desinfectamos, nos lavamos las manos, pero cuéntanos, en una vida normal, ¿qué cosas crees que a lo mejor nos despistamos un poquito y que está claro que a partir de ahora tenemos que tener más claro? Son las medidas que hemos comentado, José Manuel, no hay nada especial, en la vida normal igual. Tu mascarilla, insisto, bien usada, tu lavado de manos, correcto, bueno, desinfección de pies cuando vas a entrar en alguna situación o en un sitio cerrado. Si trabajas con gente pues que en ese momento no puedas controlar que expectoren, además, a lo mejor pues también una pantalla protectora para evitar que puedan llegar a las mucosas, esas gotitas de expectoración, y en principio esas son las medidas más adecuadas. Voy a decirte una cosa por curiosidad, lo hemos comentado, Andrés recuerda en otro programa, nos fuimos la semana pasada a visitar varios establecimientos, hablo, lo de menos es si era Carrefour, si era cualquier, y preguntamos por curiosidad a los cajeros, porque estábamos muy cabreados, hay gente que estamos muy cabreados con la administración, que a lo mejor igual es bueno que no hayan ido a trabajar para que esto ya no se hubiera... Pero yo creo que no han ido a trabajar, pero sin embargo se han ido todos de vacaciones, porque los funcionarios son los únicos que han cobrado y que saben que no van a tener ningún problema. Por tanto, estoy seguro que como los maestros se han ido todos de vacaciones. Pero te decía antes ese cabreo de llamar a la administración para cualquier papeleo. No están, no te cogen el teléfono, no hablamos de sanitarios, hablo de la administración en general, que era un desastre. Digo, pues nos vamos a ir a ver tiendas y a hablar con los cajeros. Oye, y me ha sorprendido que los cajeros, todos van con su mascarilla, me figuro que se lavan las manos, pero en ningún sitio me han dicho que hemos tenido una bajada espectacular. Otra cosa es los sanitarios, porque estáis todos los días con gente infectada. Pero me llamó la atención que yo decía, joder, si los cajeros, yo pensaba que todos los cajeros habrán caído de baja o nos habrán puesto enfermos. Y sin embargo, nos tomamos nuestras precauciones y bueno, sí, un compañero se ha puesto malo, lo normal. Pero yo pensaba que iba a ser masivo, ¿no? Y sin embargo me encontré con esa sorpresa que los cajeros de cualquier tienda, mayoritariamente, pues como la población, que has dicho tú, una parte muy mínima se ha infectado, pues ellos tampoco, por eso te decía que me cabreaba. Pero entonces tal vez porque ellos se toman las medidas, tienen el alcohol cada 2x3, tocan billetes, tocan cosas, ellos saben que tienen que tomar esas medidas. Entonces, tenemos claro, mascarilla. Indudable. Con la mujer no la vamos a llevar, pero si viene nuestra hija y nuestra hija vive con un novio, mantengamos las distancias. Sí. Lo del abrazo, hija, cariño... De momento hay que posponerlo, José Manuel. O sea, el abrazo... El abrazo, hombre, salvo que estés absolutamente seguro de que no tiene sintomatología ninguna y que no se ha movido de una determinada área, pero yo creo que ahora mismo todo lo que sea contacto, procurar evitarlo, José Manuel. O sea, primer tema, procurar evitarlo. Si no es con la gente que estás todo el día y que sabes que no va a haber ningún problema, no pasa nada porque hasta el verano que viene no nos demos ningún abrazo. No pasa nada. La primera recomendación. Ya abrazo. nos lo daremos. Aunque vamos a gastar mucha agua, habría que hacer campaña. Yo creo que habría que hacer campañas hasta que tiremos de la cadena cada 2 veces cuando vamos al baño a mear, ¿no? A orinar, porque estamos gastando muchísima agua. Pero ¿recomiendas lavarnos las manos? Sí. O sea, de aquí, así. hemos estado aquí, hemos tocado esto, lo vamos a infectar, pero a lavarnos las manos. Sí. De aquí directamente a lavarnos las Una vez manos. se termine el programa, cada uno de nosotros nos lavamos las manos y como bien hacéis, se desinfectan tanto los micrófonos como la mesa en donde estamos ahora apoyados. Las sillas. Sí. Los bares, sintiéndolos por nuestros hosteleros, con cuidado. Sí. Y si podemos cenar en casa, no cenemos en un restaurante, que no nos oiga ningún... Los hosteleros, me consta, no puedo hablar en Soy general, un gran defensor pero, de estos profesionales. A los sitios que he ido y los hosteleros que atiendo como pacientes mantienen unas medidas exquisitas, entre otras cosas porque su negocio va en ello. Entonces, lo hacen bien. Entonces, yo creo que en ese aspecto no hay que decir nada más, pero bueno, son medidas de sentido común. Yo creo que ya nos estamos acostumbrando a hacerlo. Al principio nos puede chocar, ahora ya la mascarilla, bueno, pues forma parte ya de... Vamos a poner una día a día. música, porque a raíz de esta música tenemos ese
Vamos a poner una música de un chico joven, porque vamos a hablar de los jóvenes, pero mientras tanto quiero que nuestros espectadores escuchen a este joven. No era suficiente lo que yo era para ti. Con tu actitud de mierda, cruz y raya para mí. Viste lo que perdiste y fuiste a repetir. Tendría que sonreír ahora pero no mentir. Tenía muchos planes pero ninguno era conmigo. Y ahora yo que creo que el amor es cierto. Fuck es todo lo que veo, por eso yo no creo. Pensando en color pero pintando sobre negro. Propenso a ello, sin límites de ascenso me intereso. Y no por ser yo el más intenso. Y venzo, aun cuando estoy despierto. Los sueños imposibles y yo solo me convenzo. No necesito que me digas ahora que lo sientes. Ya tuviste tu tiempo y dejo pa' que tientes. Ahora quiero que calles y si puedes que te enfrentes. Acepta lo que sigue y si prosigue me lo cuentes. Al final somos historia contando 1000 recuerdos. Muchos serán mentira pero otros serán ciertos. Como piratas tuertos que ya no encuentran sus puertos. Aquellas noches locas quedaron solo desiertos. Sin rencores pero con memoria. Gira la ruleta, súbete a mi noria. En visto y listo, final de esta historia. Mi mente rotatoria, mi gana migratoria. Sin rencores, pero con memoria. Gira la ruleta, súbete a mi noria. En visto y listo, final de esta historia. Mi mente rotatoria, mi gana migratoria. Esos ángeles que sobrevuelan un día caerán. Yo también tocaba cielo, ya lo verán. Subir parece fácil pero cuesta. Si algo no te ayuda, elimina ya que resta. Elimina, dictamina, los mineros en su mina. Tus acciones, mi salud mental contaminan. Ahora tú... ¿Cómo has dicho que esto era raro? Decía, ¿por qué te he querido poner esta música de un chico joven, de un rapero? Se culpa mucho a los jóvenes. He dicho que yo ya tengo edad y te he explicado que a lo mejor no tendría que haber ido a 2 sitios de vacaciones. Y conformarme con una semana en lugar de con 2. No vamos a echar la culpa a nadie. Repito, como hemos dicho al principio del programa, nosotros somos los culpables, nadie tiene la culpa. He querido poner esta música de un chico joven porque se culpa mucho a los jóvenes de que se saltan muchas medidas y alguna gente les quiere echar la culpa. Lo que estamos viendo en televisión, fiestas, bacanales, pero también había bacanales de gente mayor, no de gente joven. ¿Qué opinas? Y sé que es comprometerte, pero por eso he querido poner esta música de un chico joven. ¿Crees que hemos sabido transmitir a la juventud que tenían que tomar más precauciones? Cuéntame un poco tú lo que opinas. Bueno, José Manuel, somos jóvenes y hemos sido más jóvenes. Y cuando hemos sido más jóvenes pensamos que estamos al margen de todos los problemas, sobre todo de salud. Esto no me va a pasar a mí, esto es demasiado, en fin. Yo creo que es un poquito la mentalidad de los grupos jóvenes. Se ha estigmatizado a los grupos de jóvenes. No todos los jóvenes han estado, bueno, sin tomar medidas, un poquito al margen de lo que hemos pasado. Pero bueno, estamos cansados de ver por la calle que efectivamente coincide que son pues grupos de jóvenes. Pero es verdad lo que tú dices, no siempre son jóvenes. Como tú bien has dicho, pues hay mesas en las que se sientan 8 y los 8 no son jóvenes. Es decir, pero sí que es verdad que se ha estigmatizado a los grupos de jóvenes y es cierto que o ha dado la casualidad o a lo mejor es un poco más frecuente en esta población que, bueno, pues ves que están sin mascarilla, que no guardan la distancia, bueno, esta es la situación la que vemos y la que... En todo caso, también la culpa la tenemos los padres porque no hemos sido capaces de transmitir y educar como corresponde. Vale, o sea que no les vamos a echar la culpa a los jóvenes. Perfecto, por eso te he puesto, te voy a comprometer y te voy a poner una música de un chico joven para ver qué es lo que opinabas. Creo que es difícil echar la culpa a nadie en esta pandemia. Es difícil. Es difícil. Por volver otra vez al principio, calculas, repito, Antonio Manquillo, profesional, clínica centro, médico internista, en primera fila durante toda la pandemia, en primera fila de la lucha contra la pandemia durante estos meses. Me gustaría volver otra vez a las vacunas, porque es muy importante. Este programa tenemos que ser positivos, pero lo has dicho y lo has dejado más o menos claro. Tenemos que acostumbrarnos y tenemos que pensar
que durante muchos meses vamos a vivir la situación que estamos viviendo actualmente, de ir en el metro con cuidado. Por cierto, el metro, claro, no vamos a echar la culpa al metro, porque debe ser imposible que pudiera haber tantos metros, pero es verdad que muchas veces mantengo la distancia fuera para sacar el billete y luego vamos en el metro. ¿Eso crees que es peligroso? Ya sé que eso no lo sabe nadie, ni Simón, que es en teoría el más experto del país. Pero, por ejemplo, ¿el metro puede ser un sitio de contagio? Puede ser un sitio de contagio. La verdad es que en cualquier sitio en donde no tomes las medidas adecuadas, por el motivo que sea, porque arquitectónicamente es imposible guardar una distancia de seguridad, porque te relajes o porque te baje la mascarilla en ese momento estornudes, puede ser un lugar de riesgo. El metro, pues me consta, se toman también medidas. Se intenta evitar las aglomeraciones, aumenta la frecuencia de los trenes. Es verdad que es lo que es. Si un vagón de una capacidad 50, pues si entran 60 es lo que hay. Entonces, por ejemplo, en el metro, ¿recomendarías que todos, las mujeres lo tienen más fácil con los bolsos, los hombres a lo mejor nos tenemos que acostumbrar a llevar un bolsito? ¿Crees que sería fundamental que todos tuviéramos nuestro desinfectante para cuando vamos a entrar al metro, por los demás, y cuando vamos a salir, por nosotros? ¿Crees que eso tenemos que acostumbrarnos a llevar en el bolsillo? No sé si en el bolsillo nos cabe a los hombres, pero ahora que es invierno, tal vez en las chaquetas. ¿Crees que eso es prudente? Sí, junto con el uso de mascarilla, los desinfectantes, son importantes, porque es verdad que en el metro pues, no estás exento pues, de tocar la barra porque te vas a caer y te sujetas, claro. No estás exento, y es una buena medida también de protección. Todas estas medidas de protección van encaminadas a nosotros y los demás. Realmente aquí hay que ser muy solidario. En esta pandemia, sobre todo, otra palabra importante es la solidaridad. No pensar en nosotros, sino pensar en, yo no sé si tengo ahora mismo, estoy incubando el coronavirus y te lo voy a pegar a ti. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Sí, porque como profesional que eres y tomáis todas las medidas, sin querer has podido en la puerta pasar yo qué sé, 20.000 historias. Y aprovecho para decirte, hay chistes que dicen, si te pica, y no vamos a decir el qué, no te rascas ni te bajan los calzoncillos. Entonces, esas cosas que hacemos, y tal vez yo el primero, que a lo mejor pues te pica el ojo, o metemos el dedo, eso también tendríamos que acostumbrarnos a llevar. Eso te pregunto, Sería bueno disminuir la frecuencia con la que lo hacemos. Sé que a veces lo hacemos de forma inconsciente. La mayoría de las veces que nos tocamos la cara ni siquiera nos damos cuenta que nos tocamos la cara. Bueno, son cambios que se están operando y que también pues hay que tener un poquito de cuidado. Sé que es muy difícil cambiar nuestra vida, nuestro hábito de vida, es muy complicado, pero es lo que exige esta situación. A lo mejor en unos meses, ojalá todo vaya a mejor, pasado el verano tengamos una vacuna que nos proteja y que proteja a la población, en esta segunda ola pues tengamos más inmunidad de rebaño, pero bueno, ahora lo que tenemos es que intentar cambiar nuestros hábitos para los demás y para nosotros también. Sí, lo que has dicho, pensar en los demás, porque hay que pensar en los demás, solidaridad, tenerlo permanentemente. Eso, como profesional, está claro que lo dice todo el mundo, lo has dicho tú, viene una segunda pandemia. Bueno, la misma, pero viene la misma, solamente que viene, esa es la palabra, viene una segunda vez. ¿Estáis más preparados los profesionales por darnos un poquito de alegría? Digo más preparados, vosotros os vais a cuidar más, ya no va a pasar como ha pasado en la Clínica Centro, en todos los hospitales de España, que habéis caído como moscas. ¿Estáis más preparados? Lo digo por ser algo positivo. Primero, tú eres un gran profesional, pero esto te pilló de marrón, no sabías cómo era, ni a ti, ni a Carlos, ni a todos tus compañeros. Ahora, ante esta posibilidad, ¿crees que al menos tenemos la ventaja de que ya sabéis cómo tratar mejor a los pacientes? Yo creo que ha cambiado un poquito el perfil del enfermo en esta segunda ola. Son hasta ahora, digo, ya sabes que esto, Carlos, es la incertidumbre que decía al principio José Manuel. Entonces, hasta ahora lo que tenemos son pacientes más jóvenes, pacientes con menos patologías concomitantes, pacientes diagnosticados, muchos de ellos asintomáticos, porque se están haciendo de forma masiva PCRs, y eso pues hace que el número de ingresos sea menor y también las complicaciones.
En ese aspecto creo que sí ha cambiado un poquito hasta ahora el perfil de paciente infectado. ¿Sabemos más? Sabemos más. ¿Estamos mejor preparados? Estamos mejor preparados, pero claro, si de repente vienen 100.000 pacientes infectados en una urgencia que tiene capacidad para 1.000, pues lógicamente se va a colapsar. Claro, estoy pensando, fíjate, en el mes de marzo, cuando todo se desencadenó en marzo, pero todos sabemos que se había, ahora lo sabemos, ¿no? Entonces, que se había desencadenado ya 1 mes o 2 meses antes. Claro, yo quiero pensar que tenemos una ventaja, porque vamos a tratar de ser optimistas. Está claro, lávate las manos, cómo hacemos, cambia esto, no te toques mucho la mascarilla, cámbiala prudentemente, dejemos los abrazos a los hijos, si nos vienen a ver que a estar emancipados, pues como mucho el codo, todas esas cosas lo tenemos claro. Pero tenemos una pequeña ventaja. Claro, en febrero esto se expansionaba tranquilamente, nadie sabía, tú, como lo has comentado, todo el mundo, no sabíamos lo que teníamos encima. ¿Crees que esto también, al menos ahora, por eso te decía, por darnos un poquito de alegría? En febrero todo el mundo estaba infectado, igual que ahora, pero nadie lo sabía. ¿Al menos hay algo positivo? Sí, ha avanzado las cosas, José Manuel, sin duda. PCR se hacen muchas más, incluso lo que te he comentado, que existen la posibilidad de incluso hacer el diagnóstico diferencial de diferentes procesos virales, que además se me olvidaba comentarte que ese dispositivo y ese estudio ya está disponible también en la Clínica Centro. Entonces, es decir, que sí que se está avanzando en cuanto a la metodología diagnóstica y al tratamiento de los pacientes. Estamos en una situación diferente, pero la pena es la escasa inmunidad de la población general, y eso hace que sigamos expuestos pues un gran porcentaje. Ese gran porcentaje se puede infectar poco a poco o se puede infectar de golpe, y ahí sí que no hay sistema que sea capaz de hacer frente a una llegada masiva a través de pacientes infectados, que es lo que pasó, ¿no? Veo que, yo recuerdo que en la Clínica Centro, cuando llegas, en la antigua, porque como ahora ya tenéis 2 clínicas, en la antigua, por decirlo de alguna forma, tenéis a la derecha que pone para hacerte... ¿Recomiendas que la gente tome precauciones y que se haga de forma más habitual que vaya a hacerse una prueba? Cuéntanos, ¿qué opinas? Eso es complejo, José Manuel. Yo creo que todo el mundo debería saber en qué situación está. Esa es mi opinión. Y la he dicho alguna vez más en algún otro foro. Debemos saber si hemos tenido contacto, aunque de forma... porque todo el mundo ha tenido algún síntoma de algo. Y hacer un test serológico para saber si tienes o no anticuerpos, yo creo que deberíamos hacerlo. La PCR tiene el sentido de la infección aguda, es decir, si tú empiezas con síntomas y que pueden ser compatibles con coronavirus, pues hay que hacerse una PCR. Por ti y por los demás. ¿Por qué no nos explicas, que ya sé que lo han contado muchas veces, pero como lo han contado, la diferencia entre las distintas pruebas? Cuéntame. Básicamente hay 2 pruebas, que es la PCR, que lo que determina es la presencia del virus en las vías respiratorias, es decir, el paciente que está infectado de forma aguda y que es potencialmente contagioso. Y las pruebas serológicas, que es lo que determina la presencia de anticuerpos en tu organismo. Es decir, que has tenido contacto con el virus, dependiendo del tipo de anticuerpo más o menos reciente, y que te ha quedado inmunidad. Otra cosa y otro capítulo es si esa inmunidad se persistirá en el tiempo, si se irá perdiendo. Sí, lo que has comentado al principio, que hay muy poquitos casos, pero eso nos da un poquito de pensar. Esa inmunidad no sabemos si se perderá con el tiempo, si nos defenderá, en fin, tardará un poquito más de tiempo en saber esa respuesta. Y esas son básicamente las 2 pruebas. Y la nueva, pues la que te he comentado, es la determinación, bueno, de antígenos, es decir, de partículas que te permiten hacer el diagnóstico diferencial entre si esos síntomas son por un coronavirus o por otro virus, gripe y otros virus. ¿Eso crees que va a estar también en la Seguridad Social cuando tú ya vayas a urgencias porque empiezas a tener un gripazo, que es lo que estabas diciendo, que nos tenemos que preparar? Es que octubre está aquí ya, con lo cual, primero, ha quedado claro, vayamos a por la vacuna. Oye, si en la Seguridad Social no te la facilitan, cómprale una farmacia, pero vacúnate, que eso va a ser, como has dicho tú, por solidaridad, sobre todo para evitar que los hospitales se colapsen. La Clínica Centro, como otras clínicas, vais a tener esa posibilidad. Sí. ¿Crees que la Seguridad Social también va a tener ya Sin ese duda. método de cuando vayas con un gripazo terrible,
Lo tienen ya. Ah, ya lo tiene. Ah, vale. ¿Y eso tarda muchas horas o No, muchos días? no. Es mucho más breve el resultado que una PCR convencional. Una PCR convencional tarda 2-3 horas, esto escasamente llega a 1 hora. Ah, bueno, o sea que eso también es positivo. Tiene sentido en los servicios de urgencias. Paciente que ingresa con síntomas catarrales, gripales, saber qué es. Si es una gripe convencional, si es un coronavirus, a la hora de tomar medidas de aislamiento y de tratamiento. Lo que no se investiga nada es sobre la alimentación, igual que dicen que la vitamina C viene bien para la gripe, de esas cosas no ha habido tiempo, todavía no se sabe. No se sabe todavía si hay algún alimento, alguna vitamina, algún suplemento que te permita protegerte un poquito más frente a la infección por coronavirus, no se sabe. Vamos a terminar, nos tenemos que lavar las manos. Hemos dicho lo de los abrazos, nos tenemos que olvidar durante muchos meses. Los que estén pensando en Semana Santa, en las vacaciones de Semana Santa, que se lo piensen de otra manera, porque muy difícil va a ser. Y ya la última pregunta, que ahí sí que no te voy a pillar porque es imposible que lo sepas, pero dentro de todas lo que estamos viendo, que he dicho al principio, que en Inglaterra, en Rusia, en China, en Estados Unidos, ¿hay alguien que te dé más fiabilidad o no? Eso no lo saben ni ellos. No lo saben. No lo sé. Sí, por eso te digo que eso es imposible, que lo sepas. Es imposible. Pero tu punto de vista como profesional, insisto, que nos tenemos que preparar para ahorrar dinero, para comprar mascarillas y saber que hasta Semana Santa vamos a ver. Y la última pregunta, ¿se ha puesto de moda? Yo tengo la suerte de que tengo una, no digo que sea mi hija, pues su compañero, su madre ha cosido siempre y hace unas mascarillas que hoy no me las he traído, maravillosas. Y en las tiendas vamos y vemos 20.000 mascarillas ya con diseño. Ahora ya, a ver si sacamos un día 100 euros y nos hacemos hasta con la publicidad de la barandilla para que cuando vengas podamos regalar. ¿Son fiables las mascarillas que vemos por las tiendas? Lo de menos es si son una tienda de chinos o una tienda española. Pero cuéntame, esas que vemos 3,5 euros, tal, ¿tienes alguna referencia? Cuando vas a comprar una mascarilla de esas, tiene que acompañarse de unas instrucciones de cuidado con la mascarilla, de uso. Entonces, en ese aspecto, pues tiene un libro de instrucciones. El libro de instrucciones tiene una fiabilidad. Si eso no lo tiene la mascarilla que vas a comprar, pues a lo mejor es mejor no comprarla. Importante. Hay mascarillas en las que, bueno, pues el propio envoltorio te dice, pues 3 usos, 10 usos, consérvela de esta manera, lávela, es decir, ponga un filtro añadido. Vale. Ese tipo ya vienen en el propio envoltorio o pues vienen unas recomendaciones de uso adecuado de esas mascarillas. O sea, si queremos ser pijitos, y lo digo pijitos con todo el cariño del mundo, cuidemos lo que nos vamos a poner. Exacto. No es el diseño, es para lo que valen las mascarillas. Vale. Y luego recomendáis, nos ha recomendado cambio habitual de mascarilla. ¿Por qué esta mascarilla pierde efectividad? Cuéntanos. Ya con eso nos despedimos. Tiene una vida media como otros productos, entonces pero las mascarillas ¿por qué? O sea, ¿por qué yo esto no lo puedo llevar 2 días y lo tengo que llevar solamente una de mañana por tener una referencia? A partir de 4 horas ya no protege esta mascarilla. ¿Pero ya no protege a nosotros o ya no protege es por aprender? Las mascarillas, digamos que son 2 grupos, las que te protegen a ti, que son las que tienen unas válvulas, y las que protegen a los demás. Esta que llevamos protegen a los demás, el objetivo es proteger a los demás. Entonces, a partir de las 4 horas, bueno, pues ya se deteriora por el vapor, entonces, con lo cual, ese nivel de protección ya no es. Entonces, es decir, si llevas una mascarilla con lo que supone llevar el agobio, el calor, en fin, llévala bien y llévala, entendido, y llévala cuando es efectiva. Estas mascarillas quirúrgicas son baratas, son cómodas, pero hay que cambiarlas. Hay que cambiarlas cada 4 horas. Probablemente si estás hablando mucho tiempo y generas mucho vapor, a lo mejor un poquito antes. En eso no hay estudios claros, pero se recomienda cambiarlas al menos 3 veces al día. Yo creo que... Y lo último, y ya nos vamos, que te estoy sacando mucho provecho. También es difícil, porque si no se aclaran los que en teoría viven para solucionar estos problemas, esto de que se hablaba del confinamiento de 15 días y que ahora lo están rebajando a 1 semana, ya sé que eso es imposible porque ni ellos lo saben, pero tu opinión como profesional, ¿crees que puede ser verdad o...? Es difícil, la verdad es que yo creo que el confinamiento debería llevar asociada la práctica de PCRs. A lo mejor haciendo una PCR se podría cortar un poquito el periodo de confinamiento y desde luego sería deseable, antes de acabar el periodo de confinamiento, hacer una PCR
y a partir, si la PCR es negativa, tú no tienes el virus en las vías respiratorias y por lo tanto pues te puedes incorporar. ¿Eso crees que España está preparada? Digo, España, en general el mundo. Es costosa, las PCR son técnicas costosas, son técnicas que hay que intentar usarla con, pues cuando están indicadas, ¿no? Y la indicación que tienen es saber si tienes el virus en ese momento, si los síntomas que tienes son consecuencia de ese virus o si tus vías respiratorias están limpias y te permite incorporarte pues, a tu actividad laboral sin ningún problema. Pues queridos oyentes, espero que no haya sido nada... Andrés, porque yo estaba hablando, ¿ha sido muy negativo el programa? No, nos dice Andrés que no ha sido muy negativo, simplemente tenemos que tomar precauciones y saber lo que se nos viene encima. Bueno, en Madrid no somos diferentes, que quede claro para los que nos escuchan de otros sitios. En Madrid no somos diferentes. Esta tarde sabremos qué medidas va a tomar. Somos más, pero no somos diferentes. No somos diferentes. Para los de fuera, que nos tienen miedo, porque es cierto que nos tienen miedo en muchos sitios, cuando tú, lo he contado, de Madrid, ojo, ¿dónde vienes, no? Esta pandemia tiene muchas connotaciones, esa es una de ellas. Esa es una de ellas. Pues queridos amigos de la Taba al Astrágalo con Antonio Manquillo, un placer de verdad, muchísimas gracias por darnos esas, no voy a decir de esas alegrías ni esas tristezas, pero a dejar claro, señores, queda claro, tenemos que lavar las manos, tenemos que cambiar las mascarillas, tenemos que desinfectarnos si podemos. Oye, se me olvida, perdón Andrés, mi hija cuando llega a casa se cambia los zapatos y se los deja en la entrada. Eso es correcto. ¿Eso es correcto? Es correcto. Si tenéis desinfectante para las suelas, también se puede entrar con los zapatos en casa. O sea, pero sería recomendable, como hacen los ingleses que tienen moquetas, eso lo he visto cuando voy a ver a mi hija, cambiarnos los zapatos, dejarnos en la entrada y utilizar unas zapatillas por si llevamos el COVID, no por no arrastrarlo por toda la casa. Correcto. Otra cosa más. Pues Antonio, no te doy la mano, ni te puedo dar un abrazo. Bueno, o sea, me toco el corazón. Eso es que dice que hay que tocarse el corazón. Un placer. Y te las gracias una vez más y a Radio La Barandilla por favor, las gracias a la Clínica Centro, porque afortunadamente no hacemos más porque no tenéis tiempo y más ahora que vais a estar agobiados. Me encantaría hacer más programas, pero es siempre un placer todos los meses hacer este programa de Taba al Astrágalo con algún profesional de la Clínica Centro. Bueno, queridos oyentes, el lunes más. Un abrazo.